¿sí? Entonces nosotros revisamos estos conceptos de flujo crítico, tirante crítico, energía específica mínima. Dijimos que estos conceptos nos iban a permitir tener los conceptos claros para los cálculos de flujo gradualmente variado. Y también hicimos una introducción a la posible utilidad directamente práctica de conocer estos conceptos, ¿no? Entonces hicimos unas aplicaciones. El día de hoy vamos a ver otro tema, que es el tema de fuerza específica. Fuerza específica. En realidad, el concepto de fuerza específica se deriva del principio de conservación de cantidad y movimiento, ¿sí? Algo que nosotros también ya hemos visto antes. Aquí ya vamos a hacer una aplicación un poco más directa. Entonces, trabajamos con el concepto de conservación de cantidad y movimiento y lo aplicamos a un volumen de control. Dicho volumen de control, vamos a suponerlo que es parte de un perfil de flujo. Bueno, en la figura que ustedes están viendo, estamos haciendo ahí una esquematización. A ver. Estamos haciendo una esquematización. Ustedes acá pueden ver el fondo del canal a lo largo del eje X y ven acá el nivel del agua, ¿no? Entonces el nivel del agua. Y estamos tomando un volumen de control, ¿sí? Un volumen de control ilimitado por la superficie de control 1 y 2, ¿no? Ese volumen de control, digamos que sería, bajaría por aquí, ¿no? Disculpen ustedes la falta de precisión, ¿no? Este sería el volumen de control. Sí, ahí estamos encerrando el volumen de control. Y lo que estamos haciendo es visualizar las fuerzas que actúan sobre ese volumen de control. De hecho, ya hemos hecho un análisis similar antes, ¿sí? Ahora vamos a aplicarlo ya en un caso particular, pero a ver, recordemos, ¿qué fuerzas actúan sobre este volumen de control? Primeramente, claro, un peso, ¿sí? Podemos pensar que hay un peso, ¿sí? Y que ese peso podemos descomponerlo en dos componentes, ¿no? Una componente normal al eje X, que podríamos llamarlo W sub Y, y una paralela al eje X, W sub X, ¿no? El peso se descompone en esas dos componentes. Luego, sobre la cara 1, tenemos una fuerza actuando, ¿sí? Sobre esta cara, originada por la presión, ¿no? Hay una presión, entonces eso origina una fuerza actuando sobre la cara 1. Y sobre la cara 2, también tengo una fuerza originada por la presión. Bueno, aquí estamos dibujando las distribuciones hidrostáticas de presiones, ¿no? Que se pueden suponer. Entonces tenemos fuerzas en la cara 1 y fuerza en la cara 2. Y también podemos pensar en una resistencia al flujo, que es en esencia la fuerza de fricción, ¿no? Si el flujo avanza en la dirección X, ¿sí? Tengo un caudal Q, entonces se va a oponer al movimiento una fuerza de fricción F sub F. Bueno, esta distancia entre 1 y 2 es L. Entonces, nosotros, bueno, y también la inclinación del eje X con respecto a la horizontal es θ. Entonces, para este volumen de control, nosotros podríamos aplicar la ecuación de conservación de movimiento, ¿no? Que en esencia, ustedes saben, es una segunda ley de Newton, ¿no? Bueno, nosotros conocemos que en su forma sencilla, donde tengo una entrada y una salida, ¿no? Decimos que la variación del flujo de cantidad de movimiento, ¿no? Que sería el ρQ,
beta B2, beta 1, ¿no? Menos, perdón, disculpen, beta 2, y acá beta 1, B1, ese es el cambio del flujo de movimiento, es igual a la sumatoria de fuerzas actuando sobre este volumen de control, ¿no? Claro que esta es una ecuación vectorial, y nosotros la podemos aplicar, por ejemplo, a lo largo del eje X, ¿no? Entonces, en ese caso, pues estaríamos hablando acá que esto es sumatoria de fuerzas en X. Esta sería una velocidad 1 en X, velocidad 2 en X. Bueno, entonces vamos a aplicar esta ecuación a este volumen de control. Bueno, el término de la izquierda es básicamente el mismo que está acá. ¿Sí? Acá son los términos que básicamente es la variación del flujo de cantidad de movimiento. Y a la derecha estamos colocando la sumatoria de fuerzas en X actuando sobre este volumen de control, ¿no? Entonces tenemos pues P1, ¿sí? La fuerza que actúa en X, menos P sub 2, ¿sí? En este caso deberíamos tomar en cuenta la componente en X del peso, ¿no? Que sería el W sub X, que sabemos que es el W por el seno de teta, ¿no? Descomponiendo, ¿no? Geométricamente se puede deducir eso. Y se opone el F sub F. Entonces, esta sería la aplicación del principio de conservación de cantidad de movimiento a este volumen de control. Bueno, básicamente lo que aquí estamos viendo es una relación de las fuerzas, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que esto nos va a conducir también a una relación entre variables geométricas. En particular, me interesa, por ejemplo, conocer relaciones entre tirantes, ¿no? Y1 con Y2, ¿no? Y estas variables están aquí, ¿no? Están aquí, de alguna manera escondidas dentro de estas variables. Bueno, a ver, en esta ecuación nosotros podríamos hacer aquí algunas precisiones, ¿no? Y por ejemplo, el valor de P1, ¿no? P1 decimos que es la fuerza actuando sobre la cara 1, ¿no? Y si suponemos una distribución hidrostática de presiones, es básicamente igual a la fuerza actuando sobre una superficie plana, ¿no? En medio estático, ¿no? Así se podría descomponer. Ustedes han llevado pues, el curso de mecánica de fluidos, ¿no? Y fluidos 1, ¿no? Y ustedes saben que es la fuerza actuando sobre una superficie plana, se puede expresar como el producto de la presión en el centro de gravedad, ¿sí? Multiplicado por el área de la superficie plana. ¿Sí? Ustedes se acuerdan esto de mecánica de fluidos. Entonces, nosotros podremos expresarlo como se lo está viendo acá, ¿no? La presión en el centro de gravedad, básicamente, podría expresarse como el peso específico por la profundidad del centro de gravedad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven esta superficie 1, si la ven en una especie de elevación, si ustedes quieren, ¿no? Y digamos que el nivel del agua llega por acá. Entonces, esto tiene un centroide, ¿cierto? Entonces, la profundidad del centroide es lo que llamamos Y raya, ¿no? Y para la superficie 1 sería Y raya 1, ¿sí? Y acá sería Y raya 2, ¿no? Por eso decimos que la presión en el centroide es el peso específico por la profundidad, ¿no? Esa es la expresión de presión. Y esto multiplica al área, ¿no? Esto es válido para la superficie 1 y para la superficie 2. Ahora, nosotros podríamos tomar en cuenta esta expresión aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, P1 vendría a ser gamma por Y1 raya por A1, ¿no? Y P2 es gamma por Y2 raya por A2.
¿no? Y bueno, ustedes también acá podrían, por ejemplo, expresar estas velocidades, ¿sí? Como, en relación entre un caudal y un área, ¿no? Q entre área 2, ¿sí? Y esta velocidad pues sería también un Q entre un área 1, ¿ok? Y ustedes también podrían expresar, por ejemplo, este peso, ¿sí? ¿Qué peso es este? Sería el peso del volumen de control, ¿no? Y nosotros, bueno, sabemos que el peso específico se define como un peso entre volumen, ¿cierto? Entonces el peso va a ser igual a un peso específico por un volumen. Y ahora, ¿cómo podríamos aproximar el volumen de este volumen de control? Bueno, podríamos pensar que ese volumen vendría a ser una semisuma de áreas transversales, ¿sí? Aquí tengo un A1, aquí tengo un A2, un área promedio, ¿no? Multiplicado por una longitud, ¿no? Y eso me conduce a que el volumen puedo expresarlo como A1 más A2 sobre 2 por una longitud, ¿no? Y esa sería una expresión para el peso, ¿no? Y bueno, y la fuerza de fricción podrían expresarla como un esfuerzo cortante por un área lateral, ¿no? Por un área lateral. Y ese esfuerzo cortante, ustedes saben que es básicamente un gamma por R por S, ¿no? Y esto por un área telar. Y bueno, y este R a su vez es un área entre un perímetro mojado, ¿no? Entonces van a encontrarse aquí con relaciones que ya conocen de hidráulica, que al final, cuando ustedes reemplacen todo esto en la ecuación que están viendo aquí, y luego de algunas modificaciones, van a llegar a esta expresión, ¿no? Cuestión de que ustedes hagan algo de álgebra y van a llegar a esta expresión que ustedes ven acá. ¿Sí? Aquí están las variables representadas, ¿sí? El caudal, ¿sí? El disraia, las áreas en cada sección de volumen de control, la pendiente de la energía, ¿no? Que vendría a ser esta pendiente de energía aquí, ¿no? Y los coeficientes de Boussinesq. Bien, entonces, este es el primer punto de partida, ¿sí? Empezamos de esta ecuación de conservación de cantidad de movimiento y llegamos a esta expresión. A ver, voy a pasar la siguiente vista donde vuelvo a colocar esta expresión, ¿ya? Esta es mi expresión anterior. Solo que en esta expresión vamos a hacer algunas consideraciones. Porque la expresión esta original es válida para este caso aquí, ¿no? Un caso general. ¿Sí? Esto es válido para un caso general. Disculpe. Un segundito, por favor. Entonces, esto es válido para un caso general que tiene una inclinación. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar esta expresión para un caso particular. El caso particular que vamos a estudiar es un canal horizontal.
o sea, donde teta es 0. O sea, este ángulo va a ser 0. O en todo caso, un ángulo muy pequeño. ¿Sí? Vamos a considerar que la fricción es despreciable. O sea, esta fuerza de fricción que estamos viendo aquí es despreciable. Bueno, que sea despreciable en realidad no necesariamente significa que sea 0, sino más bien que es muy pequeña en comparación con las fuerzas P1 y P2. ¿No? Es una fuerza muy pequeña en comparación con estas fuerzas. Entonces, ¿y eso cuándo es cierto? ¿Cuándo es cierto que la fuerza de fricción es muy pequeña en comparación con las fuerzas originadas por la presión? Eso es cierto cuando estamos hablando de una distancia L pequeña, ¿no? O sea, L pequeña. Bueno, ¿y cuándo es L pequeña? Bueno, cuando está en un orden de magnitud similar a los tirantes, ¿no? Pueden ser 2 veces, 3 veces, ¿no? Pero si hablamos que este L es 1000 veces de Y1, ahí ya no se cumple, ¿no? 100 veces Y1 no se cumple. Pero cuando L está en el orden de magnitud de esto, entonces sí podríamos suponer que la fuerza de fricción es pequeña en comparación con los tirantes, ¿no? Y esto está claro, ¿no? Porque la fuerza de fricción depende de esta longitud, pues, ¿no? Mayor longitud, mayor fuerza de fricción. Entonces, si nosotros suponemos esa condición, sí, podemos suponer que la fricción es despreciable. Y también nosotros podemos suponer que el flujo es turbulento, ¿sí? Porque claro, esta expresión en realidad es válida para cualquier tipo de flujo, ¿no? Pero en flujo turbulento, nosotros sabemos que este coeficiente de Boussinesq, ¿sí? Se puede aproximar como 1. Entonces, tomando en cuenta estos, estas consideraciones y reemplazándolas en la expresión previa, vamos a llegar a esta ecuación, ¿sí? Ahora, una cosa interesante de esta ecuación es que hay una forma que se repite, ¿no? Aquí hay un Q cuadrado entre G1 y acá hay un Q cuadrado entre G2. Aquí hay un Y1 raya por A1 y acá hay un Y2 raya por A2, ¿no? Entonces tiene una forma similar. Bueno, dado que se tiene una forma similar, se le asigna un nombre. O sea, no necesariamente porque tenga un significado físico, ¿no? Como forma, sino tiene una forma similar. Entonces, a esa expresión le llamamos fuerza específica, ¿no? Fuerza específica. Entonces decimos que cuando en un canal se cumplen estas condiciones, o sea, canal horizontal o pendiente muy baja en todo caso, distancia pequeña, lo cual conduce a una fricción despreciable, ¿no? Y flujo turbulento, podemos afirmar que la fuerza específica en la sección 1 es igual a la fuerza específica en la sección 2. ¿Ok? Entonces, aquí así llegamos al concepto de fuerza específica. ¿Ok? No es en sí una propiedad física en sí, ¿no? Sino más bien es una expresión que tiene una forma que se repite. Entonces le asignamos un nombre y ese nombre se llama fuerza específica. Cuando yo tenga un canal que reúna estas características, o en todo caso un volumen de control que reúna esas características, yo puedo aplicar ahí el principio de fuerza específica constante. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok. Entonces, bien, hemos llegado al concepto de fuerza específica. Vemos que deriva de la ecuación de cantidad de movimiento. Y veamos algo más sobre este concepto de fuerza específica. Bueno, podríamos hacer algo como ya hemos hecho previamente, ¿no? Y bueno, podemos observar que, que la fuerza específica, decíamos que es ese término, voy a trabajar con el término que está acá arriba, ¿ya? Fuerza específica, voy a colocarle acá, fuerza específica es igual que esto, ¿no? Y es la fuerza específica en una sección, ¿ok? Una sección. O sea, esta área sería dicha sección y esto también sería
de esta sección. Vamos a suponer que, en una sección dada tenemos un caudal y que ese caudal es constante. Entonces, ya por lo visto, obviamente, si tengo una sección como esta, que tiene un área y que tiene una profundidad del centroide, ¿no? Está claro que ambos, tanto el área como el centroide, la profundidad del centroide, va a depender del tirante, ¿no? A mayor tirante, mayor área. A mayor tirante, mayor profundidad del centroide. Entonces podríamos decir que esta área finalmente es una función de y. Y que este y raya es también una función de y. Siendo Q constante, por lo tanto, la fuerza específica va a ser una función de y. Y por lo tanto, yo puedo analizar una relación entre la fuerza específica y el tirante, ¿no? Y eso es justamente lo que hacemos en la siguiente, aquí, ¿no? Aquí, bueno, ya se lo dije, ¿no? Si este es fuerza específica, ¿no? Y que depende de y, ¿sí? Esto, función de y, esto, función de y, por lo tanto, esto también es una función de y. Entonces puedo hacer un gráfico entre el tirante y la fuerza específica. Bueno, dicho gráfico es el que están viendo aquí, ¿no? Entonces ustedes observan que tiene una forma similar, pues, ¿no? A lo que nosotros habíamos visto ya en el análisis de tirante versus energía específica, ¿sí? No es igual, no es la misma relación, pero se le parece, ¿no? Llega para un tirante dado, la fuerza específica es mínima también, ¿no? Para un tirante dado, ¿no? Y tenemos una porción de la curva válida para flujo subcrítico o de río y otra para flujo supercrítico o de torrente. ¿Ok? Observamos también que eventualmente para una fuerza específica dada, ¿sí? Se pueden tener dos tirantes, ¿no? O sea, en otras palabras, hay dos posibles tirantes que me den la misma fuerza específica. Dado que, acuérdense ustedes, que fuerza específica depende del tirante. O sea, es posible obtener el mismo valor de la fuerza específica con dos tirantes diferentes, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viendo acá, pues, ¿no? Entonces tengo acá un tirante 1 que está, fíjense, en el régimen supercrítico, ¿sí? Que me da esta fuerza específica, y un tirante 2 que está en el régimen subcrítico, que me da la misma fuerza específica. Bueno, ¿cuánto vale esta fuerza específica? Bueno, podríamos obtenerla gráficamente. En todo caso, lo que sí sé es que esta fuerza específica es la mínima posible, ¿sí? Y que esa fuerza específica mínima posible le corresponde un tirante. Podríamos intentar hacer un análisis como el que hemos hecho previamente, algo de matemáticas, ¿no? Y encontrarle el mínimo a esta función, ¿no? Que tiene un mínimo, ¿no? Entonces, si esta es la función fuerza específica, yo podría, pues, derivar esta expresión con respecto al tirante e igualarlo a cero, ¿no? Es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces, derivamos esto con respecto al tirante y lo igualamos a cero y nos encontramos con esta expresión. Bueno, probablemente muchos se acuerden más que esta expresión, se acuerden la expresión B igual a raíz de G por D, ¿no? Entonces eso lo dedujimos el día de ayer, ¿no? Y dedujimos que esta expresión era válida para condiciones de flujo crítico. O sea, en otras palabras, lo que se está demostrando aquí
es que la fuerza específica mínima se produce en condiciones de flujo crítico. ¿Ok? Eso es lo que se demuestra con este análisis que hemos hecho aquí. ¿Ok? Bien. Bien. Ahora, acá también no perder de vista lo siguiente. No perder de vista lo siguiente. Miren, para una misma fuerza específica tengo dos tirantes diferentes, ¿no? Y1, Y2, ¿no? De hecho, por ejemplo, este caso general que acá dibujamos, ¿no? Fíjense, acá si este canal cumple con estas condiciones, sí, se puede afirmar que la fuerza específica en 1 es igual a la fuerza específica en 2, ¿no? O sea, este tirante Y1 y Y2, ambos satisfacen la misma fuerza específica, ¿no? Y eso es lo mismo que se vea en este gráfico, ¿no? Para otra condición puedo tener aquí otra situación, ¿no? Para otra energía, para otra fuerza específica voy a tener acá igual, ¿no? Si trazo una vertical, voy a tener acá igual dos tirantes, ¿sí? Uno pequeño de flujo supercrítico y uno más grande, ¿no? De flujo supercrítico. Entonces, dos tirantes que me proporcionan la misma fuerza específica. Ok, ahora, esto encuentra una aplicación práctica muy interesante. Una aplicación que la encontramos en la práctica de la hidráulica. Y esa situación es lo que conocemos como salto hidráulico. Salto hidráulico, ¿no? El salto hidráulico es un paso desde un régimen de alta velocidad a un régimen de baja velocidad, ¿no? Salto hidráulico. Ok. A ver, antes de continuar con este concepto, ¿no? Déjeme pasar lista, ¿ya? Y vamos a continuar con esto. A ver, un momentito. Ok, Anticona, Presente, ingeniero. Atencio, Presente, ingeniero. Alcázar, Presente, ingeniero. Barrios, Presente, ingeniero. Benítez, Presente, ingeniero. Berrocal, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Cano, No presente, ingeniero. Capcha, Presente, ingeniero. Castillo, Presente, ingeniero. Córdoba, Presente, ingeniero. Cueva, Presente, ingeniero. De la Cruz, Presente, ingeniero. Felipe, Buenas tardes, ingeniero. Presente. Hilario, Guamán, Guanaco, Guamán presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas presente, ingeniero. Lazo, Luis. Presente, ingeniero. Buenas tardes. A ver, ¿quién me contestó? ¿Lazo? Lazo presente, ingeniero. Ok, Luis. Malco. Maraví. Presente, ingeniero. Martínez. Presente, ingeniero. Mejía. Presente, ingeniero. Mitma. Presente, ingeniero. Pariona. Oriana, presente, ingeniero. Buenas noches. Pino. Presente, ingeniero. Ponce. Porras. Quispe Leguía. Jefe Leguía presente, ingeniero. Quispe Quinto. Presente, ingeniero. Rojas Cueva. Presente, ingeniero. Rojas Guaroto. Presente, ingeniero. Segovia. Ticona.
Valdivia, Presente, ingeniero Valdivia. Vázquez, Presente, ingeniero. Ventura, Presente, ingeniero. Vilches, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Wilcamango. Presente, ingeniero. Y a ver, tengo a alguien aquí en el chat, me parece. Un segundo. Tengo a Segovia. Ok. Ya, a ver, jóvenes. Me han esperado un momentito. Quiero ver acá un pequeño video que lo voy a compartir. Un segundo. Sí, ¿se escucha el video? ¿Se ve el video? Sí, ingeniero, se puede ver. Ya, a ver, vamos a ver. Vean ustedes. Ven bien, el flujo va de izquierda a derecha. ¿Sí? Aquí avanza el flujo, fíjense. Y avanza aquí hacia la derecha. Ahora, miren qué interesante, ¿no? Sube desde un tirante pequeñito a un tirante más grande. Vamos a hacerlo ver otra vez. ¿Ven? Avanza de acá para allá. Sube, ¿no? Entonces, este tirante pequeñito, vamos a ver que corresponde a un flujo supercrítico. ¿Ustedes se acuerdan? El flujo supercrítico tiene grandes velocidades y pocos tirantes. En cambio aquí, el flujo va a ser subcrítico. Gran tirante y baja velocidad. ¿A ustedes? Bueno, esto en realidad deberíamos verlo en el laboratorio de la UNI, pero no tenemos laboratorio en este momento. Entonces, por eso estamos recurriendo a este video. Entonces, se pasa de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Ahora, miren acá un aspecto interesante. Un segundito. A ver, he hecho acá una captura de pantalla, ¿no? Entonces, en principio está claro que el flujo va en esta dirección. No, el flujo va en esta dirección. Q. Y entonces nosotros, bueno, el volumen de control puede ser un volumen de control que viene así, que sube así, fíjense. Y que luego lo cierro por acá. Y esto lo continúo por acá. Miren ese volumen de control. Este es superficie 1.
Y esta es superficie 2. ¿No? Entonces, acá tengo un tirante Y1 y acá tengo un tirante Y2. Pregunta, ¿el flujo es turbulento aquí? ¿Qué opinan ustedes? ¿O es laminar? Yo veo mucha agitación ahí, ¿eh? Miren, agitación. Eso es turbulento. Esta distancia L es del orden de magnitud que los tirantes. Bueno, obviamente es más grande que ellos, ¿no? Pero no es que sea mucho más grande que ellos, ¿no? No es que L sea 100 veces Y2, ¿no? Entonces yo puedo decir que sí, que L es el orden de magnitud que estoy de acá. Y tercero, la inclinación que hace el canal con respecto a una horizontal no es muy grande, ¿no? Podríamos decir que es pequeña. ¿Por qué digo esto? Porque estos son justamente los requisitos que nosotros habíamos establecido para poder afirmar que la fuerza específica en dos secciones se mantiene constante. Yo puedo acá dibujar lo que acabamos de ver, ¿no? Nosotros hemos visto una cosa como esta. Entonces, si yo tomo este volumen de control, esta es la cara 1 y esta es la cara 2, entonces yo puedo afirmar que acá, siendo este tirante 1 y tirante 2, puedo afirmar que la fuerza específica en 1 es igual que la fuerza específica en 2. O sea, puedo decir en todo caso que esto se cumple para un salto hidráulico. Y el salto hidráulico es lo que justamente ustedes acaban de ver en el video, ¿no? Es un paso de un régimen de alta velocidad a un régimen de baja velocidad. ¿Okay? Eso es el salto hidráulico. Ya han visto el video. Y entonces, una cosa que se puede observar en los saltos hidráulicos es su gran disipación de energía, ¿no? Esta turbulencia hace que si yo tengo una energía acá, que es E1, dada por la suma de Y1 más B1 cuadrado entre 2G, ¿no? Asumiendo que el nivel de referencia coincide con el fondo, ¿no? Entonces, luego del salto hidráulico, esa energía desciende. Se produce una gran pérdida de energía. ¿Sí? Tengo E2, entonces hay una pérdida de energía acá importante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo yo analizar lo que pasa en un salto hidráulico? Bueno, quizás antes de esta clase podríamos haber pensado en utilizar una ecuación de la energía. Esta ecuación, que la conocemos, ¿no? Sí, es aplicable, ¿no? Si yo tomo el volumen de control, si yo tomo este volumen de control, aquí es aplicable que la energía total en 1 es igual a la energía total en 2 más la pérdida de energía, ¿no? Esta es la pérdida de energía. Ustedes saben que la ecuación de energía la utilizo, y esto lo vamos a ver más adelante también, porque también me permite involucrar tirantes, ¿no? Y1, Y2, o sea, me permite establecer relaciones entre la geometría, entre los tirantes. Bueno, aquí tengo ahora otra herramienta. Y esta herramienta es el concepto de fuerza específica. Yo también puedo afirmar que acá la fuerza específica en 1 es igual a la fuerza específica en 2. Bueno, y nosotros ya conocemos, la fuerza específica se expresa de esta manera, ¿no? Y aquí hay también las llamadas a los tirantes, por ejemplo. Entonces, en un salto hidráulico puedo yo utilizar estas dos expresiones.
Vamos a ver en realidad la aplicación de esta ecuación de acá, esta expresión de aquí. ¿Ya? Que es la más directa. Podría aplicar esto también. Sin embargo, el cálculo de la pérdida, ¿sí?, es algo que puede tomar un poquito más de trabajo. Por eso es que se utiliza esta ecuación de acá. Bueno, adicionalmente, acá he colocado una pequeña comparación entre estas dos curvas que ya conocemos, las dos, ¿no? Esto lo vimos el día de ayer, que era la relación entre el tirante y la energía específica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Verificamos esta curva. Decíamos que había una energía mínima que daba lugar a un tirante crítico. Entonces, el tirante en C' acá es tirante crítico, que es este que está acá, ¿no? Y por otro lado, y esto es válido para una sección cualquiera, ¿no? Como la que estamos viendo acá, ¿no? Una sección cualquiera. Ancho superficial T, centroide. Pero por otro lado, aquí a la derecha también podemos comparar con este otro gráfico, que es el gráfico entre el tirante y la fuerza específica. Fíjense. El gráfico se le parece, pero no es igual, ¿sí? Y tiene también un mínimo, una fuerza específica mínima. Bueno, y también hemos demostrado que el tirante, en este caso, es también el tirante crítico, ¿no? O sea, para el tirante crítico se obtiene la mínima energía específica y la mínima fuerza específica, ¿no? Eso es lo que obtenemos de esta comparación. Pero veamos acá. Si lo aplicamos esto al salto hidráulico, ¿no? En el salto hidráulico, bueno, ya hemos dicho que la fuerza específica en 1 es igual a la fuerza específica en 2. O sea, en este gráfico de aquí, diríamos que si en la sección 1, o sea, de abajo hacia arriba, tengo un tirante Y1 como el que está acá, ¿sí? Y también, para la misma fuerza específica, voy a tener acá un tirante Y2, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta curva de fuerza específica versus tirante, en realidad, de alguna manera estamos hablando de un salto hidráulico, ¿no? Porque en el salto hidráulico la fuerza específica al inicio es igual a la fuerza específica al final. Entonces igual acá tengo dos puntos, ¿no? Dos tirantes que me producen la misma fuerza específica. Es como si yo dijera que estos dos tirantes de salto hidráulico van a caer en una vertical en el contexto de esta curva, ¿no? Bien. Sin embargo, eso no ocurre cuando tratamos de plotar estos tirantes en la curva de energía específica, ¿no? Si ustedes hicieran eso, pues ustedes verían que, por ejemplo, para el tirante Y1, yo tengo, y trazo un horizontal, ¿no? Tengo una fuerza específica E1, ¿sí? E1. Para el tirante Y1, ¿no? Y bueno, voy a colocarlo acá, ¿no? E1. Para el tirante Y2, trazo un horizontal, y lo que obtengo, intersecto aquí y leo, tengo acá una fuerza específica E2. Que son diferentes, ¿no? Bueno, pero en realidad esto es también algo que se espera, ¿no? Porque sabemos que entre 1 y 2 se produce una pérdida de energía. O sea, la energía en 1 es más grande que la energía en 2. Por lo tanto, aquí esto se está cumpliendo justamente, ¿no? Hay una pérdida de energía entre 1 y 2. ¿Ok? Entonces, bueno, esto muestra, utilizando estas herramientas que ya conocemos, cómo se asocian para analizar un salto hidráulico. Y bueno, todo lo que vemos acá es coherente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro todo? Ok. Ok. Entonces, a ver. Entonces ya sabemos lo que es un salto hidráulico. Y ya vislumbramos algunas relaciones
que van a permitir analizarlo. Pero claro, entonces la pregunta ya directa es, ¿cómo puedo asociar Y1 con Y2? Bueno, se puede asociar con un gráfico de este tipo. Pero podemos hacer algo un poquito más específico. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces vamos a suponer que tenemos un canal rectangular. ¿Ok? De ancho B, o sea, tengo esto. Ancho B. Tengo seguramente un nivel de agua. Entonces voy a analizar el salto hidráulico producido en un canal rectangular. Imagínense que este canal es rectangular. Bueno, en este canal rectangular, en principio se cumple la relación de que la fuerza específica en 1 va a ser igual a la fuerza específica en 2, ¿no? Se va a cumplir, ya lo hemos visto. Y entonces, bueno, se va a cumplir en todo caso esta expresión. Sí, aquí se cumple esta expresión. Pero apliquemos esto a un caso particular de un canal rectangular. En un canal rectangular nosotros podemos, por ejemplo, expresar este caudal Q en función del caudal específico Q minúscula, ¿no? Bueno, ustedes saben que esto sale de la definición de Q minúscula, es Q grande sobre B, ¿no? Pues de ahí sale directamente esto, ¿no? Para un canal rectangular, el área, pues es claro, B por Y, ¿no? Entonces, A1 sería B por Y1 y A2 será B por Y2. Y para una sección rectangular, el centroide, ¿sí? Ustedes saben, está ubicado a la mitad del tirante, ¿no? O sea, este Y raya es la mitad de Y, porque es rectangular, ¿no? Entonces será Y1 medios por acá y Y2 medios por acá. Si todo esto lo colocamos aquí, ¿sí? Todo esto lo reemplazamos en esta expresión. Y haciendo algo de álgebra, ¿sí? Entonces, simplemente introduzcanla y con algo de álgebra van a llegar a esto. A ver, analicemos esta expresión. En esta expresión, fíjense, básicamente aparece Q, o sea, el caudal específico, y aparece Y1 y Y2. De hecho, usualmente ustedes van a conocer el caudal que viene por el canal, va a ser un dato. Conocen el ancho también, conocen la geometría del canal, o sea, por lo tanto conocen este Q. Ahora, lo interesante de esta expresión es que conociendo Y1, o sea, asuman que Q es conocido, ¿de acuerdo? Y asuman que Y1 es conocido. Entonces tenemos una ecuación con una incógnita. Y la incógnita sería Y2. O sea, a partir de Y1 yo puedo hallar Y2. ¿Sí? Ahora, también la podría utilizar de otra manera. Conociendo Q, yo podría, conociendo Q y conociendo Y2, yo podría despejar Y1 también, ¿no? Es otra manera de utilizar la ecuación. O sea, en esencia, fíjense, es una expresión que me permite asociar los tirantes de un salto hidráulico, ¿no? Mediante una ecuación yo puedo estimar o relacionar los tirantes del salto hidráulico. Y hay una tercera aplicación, ya que ayer estuvimos hablando de aforar, ¿no? De medir caudales. Una aplicación podría ser la siguiente. Ustedes, imagínense que ustedes promueven un salto hidráulico. Entonces ustedes miden el tirante aquí, miden el tirante aquí, y aplicando la expresión ustedes podrían calcular el caudal, ¿no? O sea, fíjense, es también inclusive se puede utilizar como un medio de estimar qué caudal pasa por este canal, si es que existe un salto hidráulico ahí, ¿no? Bueno, entonces esto se va deduciendo de este principio de fuerza específica. Bueno, de hecho hay una forma un poco más popular de esta expresión, a la cual se llega luego de algunas modificaciones, ¿sí? Sería muy interesante que ustedes puedan deducir esto, ¿sí? Pero, en esencia, si ustedes expresan esto más bien en términos de el número de Freud al inicio, ¿no? O sea, imagínense que ustedes conocen
el número de Freud a la entrada. Bueno, ustedes saben que el número de Freud es B entre raíz de G por Y. En un canal rectangular, ¿no? G por Y, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes conocen el número de Freud. Entonces, podemos tener esta otra forma, fíjense, donde ya directamente, a partir de Y1, por ejemplo, si yo conozco Y1 y conozco el número de Freud al inicio, yo puedo calcular Y2, ¿no? O sea, a partir de Y1 calculo Y2. ¿Sí? Entonces, es una manera un poquito más directa que la anterior. Sin embargo, esta expresión se deriva del concepto de fuerza específica. Ahora, tener claro que esta expresión es una expresión que se deduce para un canal rectangular. Por eso les digo, por favor, hagan la deducción. A partir de acá, lleguen acá. Van a ver que esto es cierto solamente si es que la sección es rectangular. Si la sección es trapezoidal o de otro tipo, esta fórmula no vale. Lo que sí vale es esto, ¿ya? Porque esto es general, ¿no? Esto sí vale para cualquier tipo de sección. Pero lo que está acá solamente para secciones rectangulares. Muy bien. Entonces ya tenemos también acá una ecuación que me permite asociar los tirantes en un salto hidráulico. Ahora, si seguimos con los saltos hidráulicos, también podríamos nosotros establecer algunas otras relaciones, ¿no? Yo les había mencionado bueno, y ustedes han visto, a ver, ¿qué les parece si volvemos a ver ese videito? ¿No? Démosle un poquito más, a ver. Vean ustedes, ¿no? Miren, hay como que una distancia, ¿no? Entre la sección inicial y la sección final. Que más o menos se mantiene constante, ¿no? O sea, a pesar de que hay turbulencia, vean ustedes, ¿no? Hay una distancia, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? Inclusive hemos deducido una expresión que me permite calcular un tirante al final a partir del tirante inicial, ¿no? O relacionarlos, ¿no? O midiendo el tirante inicial y el tirante final puedo calcular el caudal también, ¿no? Entonces, este fenómeno de salto hidráulico es un fenómeno que se encuentra mucho en la hidráulica. Y de hecho, muchas veces lo empleamos adrede, lo usamos. O sea, tratamos de crear un salto hidráulico. ¿Por qué? Porque se produce una gran pérdida de energía. O sea, acá, esta turbulencia hace que se pierda mucha energía. Lo cual es puede ser de utilidad para mis estructuras hidráulicas, ¿no? Esta disipación de energía. Porque a mí me conviene conducir un flujo que está tranquilizado, ¿sí? En vez de conducir un flujo que está a gran velocidad. Entonces la disipación de energía es deseable. ¿Ok? Entonces volvamos ahora a nuestra presentación. Entonces, miren, se pueden identificar tipos de saltos hidráulicos. Hay tipos de saltos hidráulicos. Y esos tipos están en función del número de Freud, ¿sí? El número de Freud al ingreso, ¿no? Entonces, a ver, un segundito. A ver, me van a permitir un segundito, quiero hacer una cosa acá. Quiero borrar esto. Claro.
Solamente quiero acá dibujar. Quiero acá dibujar el tipo de salto que hemos estudiado, ¿no? Que tengo acá un canal aproximadamente horizontal y tengo aquí el salto hidráulico formado. Entonces tengo acá una sección 1 y una sección 2. Bueno, si yo conozco el caudal, bueno, y conozco el tirante en 1, por ejemplo, bueno, el tirante en 2, que se pueden asociar. Obviamente voy a conocer también la velocidad en 1, ¿no? Y por lo tanto voy a conocer el número de fruit en 1, el fruit a la entrada. Entonces, el Bureau of Reclamation, ya les hablé de esta entidad norteamericana, ha hecho análisis, ha hecho estudios y ha estudiado el salto hidráulico. Entonces, por ejemplo, ha visto que si este número de fruit es muy grande, ¿sí? Más grande que 9, perdón, 9, se produce una gran disipación de energía, ¿no? O sea, en otras palabras, si ustedes tenían aquí una energía E1, aquí va a tener una energía E2, pero este E2 va a ser bastante más pequeño que E1, si es que este número de fruit es muy alto, ¿no? Por ejemplo, si es mayor que 9, se produce una gran disipación de energía, de aproximadamente el 85%. O sea, se reduce esta energía al 85%. Y esto es lo que se conoce como un salto fuerte, un salto hidráulico fuerte. En la medida que este número de fruit sea más pequeño, por ejemplo, miren, entre 4.5 y 9, ya la disipación de energía se hace más pequeña. Ahora es de 45 a 60%, que aún es considerable, ¿eh? Sigue siendo considerable. Esto se llama salto permanente, o fijo, ¿no? Tiene su nombre. Si va disminuyendo este número de fruit, entre 2.5 y 4.5, ya se habla de un salto oscilante, ¿no? Un efecto de chorro, que en esencia es un flujo que se mete por debajo de este flujo principal, y hay ondas superficiales, ¿no? Perturbaciones. Y luego ya llegamos al salto débil, fíjense. El salto débil es cuando este número de fruit está entre 1.7 y 2.5. Entonces ya la energía ya se reduce en menos cantidad. Decimos que es una disipación pequeña. Salto ondular, cuando el fruit aquí sea entre 1 y 1.7, ¿no? Menor disipación de energía. Y eventualmente, pues cuando ya acá este fruit es 1, ya no hay salto, ¿no? Y si esto fuera menor que 1, si fruit 1 fuera menor que 1, obviamente tampoco hay salto. Porque el salto hidráulico, por definición, es el paso de un flujo supercrítico a subcrítico. Y el flujo puede ser supercrítico solamente en la medida que el flujo sea mayor que 1, ¿no? Por eso que tienen todos estos casos, ¿no? En todos estos casos, el flujo es mayor que 1. Entonces hay saltos que van variando, ¿no? En sus características y en su disipación de energía. Bien, entonces esto es el concepto de los tipos de salto. Ahora, también se puede hablar de una longitud de salto. ¿Sí? Mire, la longitud de salto es una distancia que no se ha obtenido todavía de manera analítica. O sea, no es que tengamos una ecuación que nos permita deducir cuánto vale él. Lo que se obtiene son más bien ensayos experimentales. O sea, se han hecho ensayos de laboratorio, así como el video que les mostré, y se miden L, se miden Y1, Y2, y se trata de obtener una relación. Y de hecho, una de las relaciones conocidas es la que ustedes están viendo aquí, ¿no? Que este L es aproximadamente 6.9 veces Y2 menos Y1, ¿no? Hay otras que también están en ese orden de magnitud.
pero esa longitud está en función de estos tirantes, ¿no? Y entonces, esa es una manera de conocer la longitud del salto, utilizando ecuaciones de este tipo. ¿Ok? Ahora, también yo les había dicho que podíamos nosotros investigar la pérdida de energía en el salto, ¿no? Bueno, aquí está, en la figura están viendo ustedes, ¿no? Hay una energía inicial, ¿sí? Y una energía final. Entonces, esa pérdida de energía, E1 menos E2, se puede deducir que está dada por esta expresión, ¿no? Se puede deducir. Es Y2, que sería este tirante aguas abajo, menos Y1, que es el tirante aguas arriba, elevado al cubo entre 4 veces Y1, Y2. ¿Sí? Entonces yo les pongo aquí un problemita, una tarea para su caso, si ustedes quieren. Deduzcan esta ecuación. Deducir esta ecuación, ¿no? Esto se puede hacer con los conceptos que hemos visto. Y bueno, y también podríamos hablar de otro concepto que es eficiencia del salto, que es la relación entre la energía en 2 y la energía en 1, ¿no? Dicho sea de paso, acá voy a colocar aquí esta distancia sería E1, ¿sí? Asumiendo que el nivel de referencia está en el fondo, o sea, Z1 es 0, ¿no? Y esta distancia es E2. Ok, entonces, E2 sobre E1 también se puede obtener con esta expresión. En este caso, fíjense, todo está en función del número de flujo. ¿Sí? El número de flujo. Fruto en 1, ¿no? En la entrada, ¿no? Entonces, igual, le pongo como tarea, ¿no? Deduzco esta ecuación. Se puede deducir. Aplicar los conceptos con algo de álgebra. ¿Ok? Ok. Ahora el salto hidráulico, yo les dije, tiene varias aplicaciones de índole práctica, ¿no? Ya les adelanté, una aplicación es tranquilizar el flujo, ¿no? Tranquilizar el flujo. O sea, por ejemplo, ustedes tienen un canal de fuerte pendiente, saben ustedes que la fuerte pendiente da lugar a altas velocidades, pero ustedes quisieran bajarle las velocidades de ese canal. Bueno, ¿cómo podríamos pensar? Pues bueno, si le quiero bajar la pendiente, lo que voy a hacer entonces es bajar la pendiente. Entonces con eso tengo menos velocidades. Y en teoría, pues, fuerte pendiente tiene un tirante y baja pendiente tiene otro tirante, ¿no? Más bajo, ¿no? Pero si ustedes construyeran eso así, o sea, hacen su obra, van y construyen fuerte pendiente y luego baja pendiente, está claro que aquí se ha formado un salto hidráulico, ¿no? Porque es un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Pero ¿saben lo que va a pasar? Si es que ustedes no toman sus medidas, es que ese salto hidráulico va a tender a moverse. No se va a quedar quieto. Va a tender a encontrar probablemente una posición más estable y puede moverse más aguas abajo, ¿no? Quizás se ubica por acá. Entonces, eh, claro, y luego de eso ya disipa energía. Pero bueno, nosotros los ingenieros en realidad no queremos dejar el salto hidráulico para que decida por sí mismo dónde ubicarse, ¿no? Nosotros queremos ubicarlo en un lugar. Entonces, para eso lo que hacemos son colchones disipadores, como lo que están viendo aquí, ¿no? Hacemos un colchón disipador. Hacemos entrar aquí el agua de la rápida, del canal de fuerte pendiente, y acá colocamos, o dejamos que el salto hidráulico se desarrolle aquí. ¿Cómo lo confino? Bueno, lo confino, fíjense, ven ustedes aquí una especie de grada, ¿no? Una gradita. En principio, ¿qué longitud deberá tener este colchón? Bueno, tendrá que ser como mínimo la longitud natural del salto hidráulico, ¿no?
que podría calcularlo con esta fórmula, ¿cierto? Claro, ahora alguien podría decir, bueno, ¿y cómo sé qué altura le voy a dar a esta grada que está acá? ¿No? Bueno, eso ustedes lo pueden hacer con relaciones geométricas. ¿Por qué? Porque en principio ustedes deben tener la capacidad de calcular este Y1 o el Y2. Conociendo el Y1, ustedes pueden calcular el Y2, ¿no? ¿Cómo? Con los principios que acabamos de ver, ¿no? De fuerza específica, ¿no? Entonces, si conoces Y1, pues puedes conocer el Y2, ¿sí? Y entonces esto me puede servir para poder, bueno, Y2 está acá, ¿no? Y esto me puede servir para definir, por ejemplo, esta altura, este delta Z de fondo, ¿no? ¿Sí? El fondo del colchón aquí está una cota y el fondo del canal está otra cota. Diferencia delta Z, ¿no? Ahora, ¿y cómo puedo saber cuánto vale ese delta Z? Bueno, si conozco Y1, podría hallar el Y2. Por otro lado, en el canal que está aquí aguas abajo, yo puedo suponer que se genera un flujo uniforme. Por lo tanto, para el caudal dado, el tirante lo puedo calcular con la fórmula que conocemos, ¿no? Manning, sí, ¿no? Entonces, teniendo Y2, teniendo Yn, puedo llegar a este delta Z. Entonces, eso ya es parte de diseño, ¿se dan cuenta? ¿No? Esta es una aplicación, ¿no? Un colchón disipador para tranquilizar las aguas. Porque fíjense, lo que pasa es que ya luego de este salto hidráulico, aquí ya las aguas tienen menos velocidad. Otra aplicación del salto hidráulico es para captar el agua de un río, ¿no? Bueno, ¿cómo hacen? ¿Cómo captan el agua de un río? El agua que ustedes toman principalmente viene del río, ¿no? Porque también en Lima tenemos, bueno, estoy asumiendo que están en Lima, en realidad seguramente muchos de ustedes no están en Lima. Pero bueno, en Lima la captación principal es la agua que toma la Tarjea, ¿no? También hay una agua que toma Huachipa, ¿no? Pero el agua sale del río, principalmente. De hecho, no alcanza para todos esa agua del río, entonces se complementa con agua de pozos, agua subterránea. Bueno, ¿cómo se capta agua del río? Bueno, lo que se hace es, voy a colocar por acá. Tienen ustedes acá un río, tienen acá un nivel del agua. El concepto general es colocar una ventana lateralmente, ¿no? En la orilla. Hago una ventana, el agua ingresa por ahí y lo capta un canal. El problema con esto es que cuando hay estiaje, o sea, cuando hay poco caudal, el nivel del agua puede estar acá, fíjense, debajo de la ventana y ya no ingresa a la ventana, ¿no? Entonces, por eso lo que se hace es se construye un barraje. Un barraje es una estructura transversal y que va de orilla a orilla, que fuerza a que el agua pase por encima de ella. O sea, a pesar de que estés en época de estiaje, acá el agua se empieza a acumular y eventualmente pasa por encima. Y claro, ahí ya el agua puede ingresar a la ventana, ¿no? Claro, el problema es que si el agua viene por acá, la elevas, la sobrelevas, y si aquí solamente hubiera lecho de río, el agua al caer impacta y empieza a erosionar el fondo. Socava, socava, socava y se cae esta estructura. Por lo tanto, lo que se hace es se le construye aquí una poza. Y es lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Entonces, este es el barraje. Aquí estará la ventana seguramente. Y entonces el agua pasa por encima del barraje. Y luego aquí tenemos una poza. Y esta poza, como el agua cae a gran velocidad, dado que hace elevada la cantidad, la altura del agua, acá se forma un salto hidráulico. Entonces lo que uno hace es diseñar esta poza disipadora, asumiendo que aquí se va a formar un salto hidráulico.
Y esta pose disipadora tiene una longitud L, que por lo general se la dimensiona en función de esta longitud del salto hidráulico, ¿no? Yo quiero que todo el salto hidráulico esté confinado. Y luego de eso ya entrego a la corriente, ¿no? Al río natural. Entonces, eso es lo que se hace cuando se captura, se capta agua, ¿no? Es un tipo de captación. Es una captación donde hay un berraje y hay una pose disipadora. Entonces, miren, aquí estamos mostrando dos aplicaciones del salto hidráulico, ¿no? Hay más, pero acá tenemos dos aplicaciones bastante prácticas, ¿no? La primera de ellas es bajarle las velocidades y la energía del flujo, y la segunda es captar agua, captar el agua para aprovechamiento humano, ¿sí? ¿Esto está claro? ¿Alguien tiene una pregunta, una duda sobre esto? Ingeniero, la longitud del salto era la que no se podía demostrar, ¿no? Sí, esta longitud de salto no existe una fórmula deducida analíticamente, ¿no? Todavía, ¿no? De repente, si alguno de ustedes se interesa en el problema, lo puede, lo puede investigar, ¿no? Pero las fórmulas que existen son empíricas, son hechas en base a pruebas de laboratorio, ¿no? Donde se mide, así como el canal que les mostré en el video, medimos tirante 1, medimos tirante 2, medimos L y tratamos de buscar una relación entre ellos. Entonces, de este tipo hay algunas fórmulas. ¿Ok? Ingeniero, entonces, esa fórmula sería un tanto general para el caso de longitud de salto, ¿no? ¿O habrían otras fórmulas empíricas que indiquen otro valor para longitud de salto? Hay otras fórmulas empíricas donde este coeficiente no es 0.9, es otro, hay uno que es 4.2, pero por lo general se aproxima, ¿no? Pero no es una fórmula, digamos, exacta, ¿no? Para el fin de la clase, si alguien estuviera interesado en la clase, pues si utilizan estas fórmulas va a estar bien, ¿no? Pero de hecho, en la vida profesional, ustedes van a de repente tratar de contrastar, ¿no? Con otras fórmulas, ¿no? Y bueno, pero en todo caso, los órdenes de magnitud están alrededor de lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Entonces hemos visto varias cosas, varios aspectos eh, asociados con el salto hidráulico. Mm, ahora, ahora quisiera ver una aplicación con ustedes. Una aplicación. A ver, esta aplicación es la que les muestro aquí, en esta figura, fíjense. Tengo un canal de sesión rectangular, ¿sí? O sea, una sección de este tipo, rectangular, de ancho 1 metro, ¿sí? Y tiene una pendiente de 3%, o sea, fíjense, acá la pendiente es 3%, la pendiente, ¿no? Y el caudal que transporta aquí es 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, este canal de fuerte pendiente, ya ustedes ya se irán imaginando, ¿no? Que probablemente aquí el flujo sea súper crítico, ¿no? Entonces, este canal entrega sus aguas a esta poza disipadora horizontal, que tiene también ese mismo ancho. Entonces, se quiere calcular el tirante conjugado del salto hidráulico. El tirante conjugado es este Y2. O sea, Y2 es el conjugado de Y1. Y Y1 es el conjugado de Y2, ¿no? Así son conjugados. Entonces, se quiere calcular el tirante conjugado. Bueno, claro, lo primero probablemente va a ser que ustedes calculen cuánto vale Y1. Y con Y1 van a calcular Y2, ¿no? Entonces, eso es lo que se pide en, en este ejercicio, calcular este tirante conjugado. ¿Ok? A ver, quisiera que lo analicen un par de minutos y de ahí pasamos a resolver. ¿Ok? Gracias.
Ok, jóvenes. ¿Alguien obtuvo algún resultado? Ingeniero, el tirante Y sub 2 me sale 1.51 metros. 1.51. Sí. Ok, ok. ¿Alguien más lo hizo? Ok, a ver, veamos la respuesta. Bueno, lo que hacemos en principio es estimar cuánto vale ese tirante Y1, ¿cierto? Y ese tirante Y1 podemos estimarlo a partir del tirante en el rápida. El rápida es simplemente un canal de fuerte pendiente, ¿no? Donde uno podría considerar que en este rápida el flujo es uniforme, porque no hay ninguna obstrucción o modificación. Uno puede considerar que este canal sigue siendo de sección constante, ¿no? Por lo tanto, aquí se puede aplicar la ecuación de Manning en la rápida, ¿no? La ecuación de Manning, todos conocemos, ¿no? Q igual A por R a la 2/3 por S a la 1/2 entre N, ¿no? Bueno, ustedes conocen el caudal. Decimos que la sección es de concreto, fíjense. El canal es de concreto. Por lo tanto, el Manning ustedes lo podrían obtener de tabla, ¿no? Aquí estamos dando este valor. O sea, Q conocido, N conocido. La pendiente de este canal también es un dato, fíjense. Entonces, el área es una función del tirante, el radio hidráulico una función del tirante. Una ecuación con una incógnita. Así podrían obtener. Bueno, aquí yo lo he hecho ya con el método que hemos utilizado varias veces ya, nosotros, ¿no? Entonces, utilizo mi Excel y mi función buscar objetivo. Entonces veo qué tirante me produce el caudal que deseo, ¿no? Entonces, con las relaciones geométricas convenientes para una sección rectangular, veo que ese tirante es 0,58, ¿no? El tirante en el rápido. Bueno, también estamos calculando aquí, si bien no nos lo han pedido, pero vamos a calcular el tirante crítico para comparar. Entonces, el tirante crítico en esta sección rectangular, lo podemos hallar, ¿no? Ustedes se acuerdan, para una sección rectangular, el tirante crítico se obtiene como la raíz cúbica del caudal específico cuadrado entre G, ¿no? Donde este Q específico es simplemente el Q entre el ancho, ¿no? Entre B. Bueno, entonces pueden aplicar la fórmula directamente, ¿sí? O, bueno, yo lo he hecho aquí con Excel igual, ¿no? Yo he calculado qué tirante me proporciona un fruit igual a 1. Bueno, y esto es 0,97. Bueno, finalmente, en el ejercicio nos piden hallar es el tirante conjugado. Aquí estamos aproximando este tirante Y1 al inicio de la posa con el tirante en el rápido, ¿no? Entonces estamos suponiendo que son iguales. Y esto es 0,58. Entonces, por lo tanto, el Y1 sería igual a este 0,58. De hecho, acá para calcular el Y2 necesito conocer el número de fruit en 1, ¿no? Y ese número de fruit en 1, bueno, lo hemos hallado aquí en un paso previo, ¿no? Fruit B es raíz de G por Y, ¿no? 2.15, ¿no? Entonces, acá tenemos que el número de fruit es 2.15. Aquí disculpen que acá está redondeado, ¿sí? Pero esto me conduce a un Y2 de 1.5. Creo que hay un decimal más acá, pero acá está redondeado, ¿sí? Entonces, de esa manera obtengo yo ese tirante, el tirante en 2. ¿Ok? ¿Esto está claro, señores? ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? A ver, nosotros podríamos aquí agregar una pregunta más. Debí haberlo colocado, pero hemos calculado, en todo caso,
el tirante conjugado. Calculemos, a su vez, calculemos cuál es la longitud del salto, L. Y calculemos también la pérdida de energía que se produce por el salto. Y también calculemos el tipo de salto. ¿Qué tipo de salto tenemos? Probablemente la última pregunta es la más sencilla, ¿no? ¿Qué tipo de salto tengo? Bueno, para contestar eso, lo único que necesitamos es conocer cuánto vale el número de Froude al inicio, ¿no? 2.15, ¿no? Y entonces con esto nosotros vamos a esta tabla, ¿no? Y ¿se acuerdan? 2.15 en este caso está entre 1.7 y 2.5, por lo tanto es un salto débil, con poca disipación de energía. ¿Sí? Es un salto débil. ¿Sí? De hecho, bueno, es lo más directo. Pero, y para calcular la longitud del salto, bueno, simplemente podría utilizar esta fórmula, ¿no? 6.9 de Y2 menos Y1, ¿no? O sea, 6.9 de 1.5 menos 0.6. ¿No? ¿Cuánto sale esto? ¿Podrían, por favor, calcularlo? Disculpen que aquí he colocado un decimal, pero creo que aquí hay otro decimal. Eso debería ser con 2 decimales, ¿ya? Pero acá lamentablemente no he colocado el valor. Bueno, acá su compañera Marjorie ha sacado un valor de 6.35. ¿Sí? ¿Eso está bien? ¿Le sale eso? Aproximadamente, ¿no? Entonces, esta longitud del salto es aproximadamente esto de acá, ¿no? ¿Cuánto es la pérdida de energía? ¿Cuál es la pérdida de energía en el salto? Bueno, esa pérdida de energía podríamos calcularla con esta expresión. Y2 menos Y1 al cubo entre 4 Y1 Y2, ¿no? O sea, sería Y2 es 1.5 menos Y1 al cubo entre 4 veces 1.5 por 0.6, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Cuánto sale esta pérdida de energía, señores? ¿Alguien lo hizo? 0.2 metros, ingeniero. ¿Cuánto? 0.2 metros. 0.2. Sí, 0.2. Ya. Ok. Bueno, se ve un valor bajo en todo caso, ¿no? Pero, a ver, y para poder confirmar, porque acá se habla de que este es un salto débil, ¿no? Para poder confirmarlo, podríamos calcular esta eficiencia del salto. ¿Cuánto es E2 con respecto a E1? Ustedes ya conocen cuánto es el número de Froude. 2.2 o 2.15, ¿no? El valor que está acá de curva. Entonces, eso podrían ustedes introducirlo a esta ecuación. Y decirme cuánto es esta relación. Por favor, ¿podrían hacerlo? ¿Cuánto es E2 en términos de E1? ¿Cuánto es E2
sobre E1. ¿Ya? Con este número de Freud y aplicando esta ecuación. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Cuánto le sale? A ver, aquí su compañera Marjorie me ha escrito un valor de 0.88. ¿Sí? ¿Eso le sale también a otros? Sí, ingeniero, sí sale así. Claro. A ver, ¿esto qué significa? Que según esto, es que se pierde un 12%, ¿no? Porque E1 pues es como si fuera 1, si ustedes quieren, E2 0.88. O sea, se pierde un 12% de energía. Y 12% de energía en realidad pues es una pérdida pequeña, ¿no? Porque si toman en cuenta ustedes, ¿no?, que si fuera una gran pérdida, hablaríamos de 85%, de 45%, ¿no? Aquí estamos perdiendo solamente 12%, por lo tanto sí, tiene coherencia con esta caracterización, ¿no? Que es un salto débil, ¿no? Y acá estamos viendo pues, que en realidad se pierde 12%, y esta magnitud de pérdida también es pequeña, ¿no? Si la comparan pues con los tirantes que tienen acá, ¿no? Ok, entonces como ven ustedes, ya con esto estamos ya teniendo las herramientas para poder caracterizar un salto, ¿no? Caracterizar cuantitativamente, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ya tenemos herramientas para poder calcular las relaciones que hay en un salto. ¿Ok? ¿Está claro, señores? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, jóvenes. Entonces, bueno, acá yo les he puesto también otra aplicación. Me gustaría que ustedes traten de resolverlo. ¿Sí? Tengo un canal rectangular, ¿sí?, de 75 centímetros de ancho, donde hemos colocado una compuerta aquí. ¿Sí? Hay una compuerta. Y se tiene que... en el fondo hay una vena líquida de 25 centímetros. O sea, este tirante Y1 es 25 centímetros, ¿no? Dice que después se forma un salto hidráulico, inmediatamente después, ¿no? Un salto hidráulico aquí. Y tenemos acá una altura de 1 metro, un Y1 de 1 metro. Entonces, con estos datos se pide calcular cuánto vale el caudal, ¿no? Cuánto vale Q. Se pide calcular qué fuerza ejerce el agua sobre la compuerta. Se pide hallar esa altura conjugada, Y2. Se pide la energía disipada. Esta parte interesante, la pendiente que debería tener el canal aguas abajo del salto, ¿no? O sea, ¿qué pendiente debería tener aquí para que funcione tal como lo estamos viendo aquí, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? Esto lo van a analizar ustedes, pero yo no quisiera que este salto se desplace, ¿no? Se mueva para abajo o para arriba, ¿no? Entonces, para lograr eso, ¿qué pendiente debo darle aquí?
para que este tirante de flujo uniforme controle al salto hidráulico. ¿Ya? Analicen eso lo podemos ver en la siguiente clase, pero analicen esto. Y bueno, y finalmente la altura y el equilibrio del salto. Bien, jóvenes. Entonces, esto, ¿ya? Bueno, esto lo vemos en la siguiente clase. Les aviso que ya he abierto en el aula virtual, digamos, el casillero para que ustedes puedan entregar su práctica o su laboratorio, ¿no? El día de hoy, ¿no? He colocado ahí que lo pueden hacer hasta hasta las 11:30, 11:30 de la noche, ¿ya? 11:30 de la noche, entonces ese es el límite que tienen, o sea, básicamente toda la noche, ¿ya? Si ya lo tienen listo, ya cuélguenlo de una vez. Ahora, la idea es que mañana ustedes tienen sustentación, ya mañana van a sustentar esto que ustedes han colocado hoy día. Entonces, la idea sería que ustedes mañana tengan, pues, todo el mundo sus PPTs, ¿no? Una PPT, y estén preparados para preguntas, ¿no? De parte del profesor, ¿no? Entonces, van a haber preguntas. El tiempo de sustentación va a ser corto, ¿no? Corto, ¿no? Entonces, probablemente yo les aconsejo que, es más, les pido, ¿no? Que hagan un pequeño video, ¿no? Porque lo que no quisiéramos es que la sustentación se extienda demasiado y al final no se puede cubrir. Entonces, hagan un video corto, ¿no? Probablemente 4 o 5 minutos, ¿no? No más, ¿no? Un video corto, hagan ahí un esfuerzo de poner ahí todo lo que ustedes tienen. Y lo importante va a ser las preguntas que se van a hacer, ¿no? Van a haber preguntas. Y entonces, su evaluación va a estar en función de su trabajo y de las preguntas que se les hagan. ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, eso quería mencionarles y eso sería todo por el día de hoy. Bien. Gracias a todos por su atención, pues. Nos quedamos acá. Hasta luego.